Bueno, mientras van poniendo la presentación, les cuento un poquito cuál es la idea, porque están todos cansados y no los quiero aburrir. Voy a arrancar haciendo un análisis de la cuestión económica financiera local, que es lo que me parece que tenemos que tener en cuenta en el sector y entender lo más rápido posible, que estoy seguro que la mayoría ya lo sabe. Ahí está, excelente. ¿Con este? Perfecto. Y después de mercado de granos, les voy a contar bien breve qué es lo que tenemos que mirar: soja, trigo y maíz, o mejor dicho, trigo, maíz y soja, para tomar decisiones pensando en lo que queda de la disponible y lo que viene de la nueva. Ahí dice economía y finanzas. Punto importantísimo a tener en cuenta en relación a la economía argentina. Nosotros venimos de un montón de crisis en las cuales la mayoría de las veces el problema venía de la mano de financiar déficit fiscal con emisión, cuando el mercado internacional lo permitía. Macri, por ejemplo, se emitía deuda para tratar de financiar déficit fiscal sin emisión, y cuando el mercado internacional no te prestaba plata, el financiamiento del déficit fiscal básicamente era vía emisión. Obviamente eso traía inflación y después había que licuar devaluando. Pero históricamente eso siempre coincidió con una crisis de balanza de pagos o balanza comercial. ¿Qué significa eso? Que siempre faltaron dólares. Siempre. Entonces era como un círculo vicioso que andaba bien un ratito y en algún momento se trababa, y cuando se trababa era un efecto dominó. Bueno, lo que hay que entender es que eso no está pasando ahora. Puede pasar. Es mucho más complejo o más difícil que pasen situaciones como pasó en situaciones anteriores, y me parece que eso es lo que explica la dicotomía que estamos viviendo en la economía argentina hoy. Nosotros tenemos un frente externo que está en uno de los mejores momentos de la historia, y tenemos un frente interno que estamos todos remando en dulce de leche para ver cómo hacemos que el negocio no dé pérdida. ¿Está? Entonces, vamos con esto, rápido. Esto es inflación acumulada del año, 17%, inflación de junio del año pasado a junio de este año, 33,5%, junio 1,9%. Esta es la mensual mes por mes. ¿Qué es lo que vemos acá? Que le está costando un montón a la economía romper el 2% de inflación a la baja. ¿Y eso en qué se traduce? En que cuando yo mido mes contra mes acumulado para el año, un año para atrás, fíjense que el piso de 30 de inflación está siendo muy complejo de poder romperlo. Ahora bien, la mayoría de las consultoras económicas del país, ¿en qué están pensando? Están pensando en esto. ¿Esto de dónde sale? Esto sale de el relevamiento de expectativas de mercado de 32 consultoras económicas de Argentina. ¿Y qué es lo que ven? Esto es lo que ven de inflación para los próximos meses. Nadie está viendo que rompamos el 1,5 a la baja, pero eso es más o menos lo que se está viendo. ¿Por qué yo arranco con esta parte? Primero voy a hacer la parte local y después voy a ver balanza de pagos. En nuestro sector, sobre todo en la parte agrícola del negocio, nosotros hay 3 variables que tenemos que tener muy claro cuál es el comportamiento para tomar decisiones: tasa de inflación, tasa de devaluación y tasa y moneda de interés del crédito que estoy tomando o de la colocación del excedente que estoy haciendo. Si ustedes me dicen cuáles son las 3 variables que me pueden faltar en mi tablero de control de 6 variables, son esas 3 cosas. Yo les acabo de mostrar, a ver si puedo ir para atrás, perfecto, que durante los últimos 12 meses a la economía le cuesta romper el 30 a la baja. En mi negocio, si yo me siento arriba de granos
el precio en dólares del grano no sube, el tipo de cambio no se mueve, eso es inflación en dólares. Devaluación acumulada del tipo de cambio en lo que va del año, 2,4%. Inflación acumulada 17%. Precio en dólares de los productos, los tres. Sacando el trigo, que está un poco más arriba, los otros dos en dólares valen casi lo mismo que a principio de año. ¿Qué me dice la conjunción de esas tres variables? Bastante simple. Que yo para comprar lo mismo que compraba en enero necesito en promedio vender 15% más de grano. No se aburran con este gráfico, esto es la posición de dólar futuro, ahora voy a volver con esto. ¿Qué me dice la curva de dólar futuro? La curva de dólar futuro lo que me está diciendo es que tiene implícita una devaluación de entre el 24 y el 25% anual. Primer punto importante, si la inflación no baja, la inflación está caminando por encima de la devaluación esperada por la curva. Lo vimos durante todos los primeros 6 meses del año. Se lo voy a mostrar acá. El tipo de cambio se devaluó 2,5 y la inflación fue 17. El mercado sigue creyendo que para adelante el tipo de cambio debería traccionar. ¿Qué me dice la curva? 23-24. ¿Para qué me sirve esta curva de dólar futuro a mí? Para compararla contra tasa de interés en pesos. Eso no significa que el tipo de cambio de acá para adelante se va a devaluar eso, porque esta curva dibujada en enero me daba 27-28 y la realidad fue 3. Y entonces, esto que estuvo re de moda, último trimestre del año pasado, sobre todo agosto, septiembre y octubre, es en verde, tipo de cambio hoy y curva de futuro de dólar, y arriba, el techo de la banda proyectado. ¿Para qué me sirve eso a mí en mi negocio? La diferencia entre el azul y la verde es eso. Si ustedes creen que el Banco Central, de acá hasta octubre del 2027, va a poder defender el techo de la banda, lo máximo que pueden esperar de devaluación del tipo de cambio es eso. Entonces, si yo me siento a analizar un crédito para pagar con granos julio del año que viene y la tasa del crédito es 33-34, de entrada lo que tengo que pensar para poder licuar ese crédito vía devaluación es que el Banco Central no va a poder defender el techo de la banda. Si no, no hay ninguna chance. Y les recuerdo que en septiembre del año pasado, contra todos los pronósticos, el Banco Central vendió hasta la abuela para defender el techo de la banda. ¿Qué es el mercado en términos de expectativa de tipo de cambio? De corto y más de mediano. 1.673 pesos para fin de año, 1.805 para el 50, 70, 80% de la cosecha gruesa del año que viene levantada. Ahí lo tienen a los dos. Y si yo voy a ver el mercado de futuro de dólar, 1.673 dice ahí, ¿cuánto vale el tipo de cambio diciembre? 1.640 y el junio del año que viene 1.826. O sea, las consultoras económicas y el mercado a hoy están bastante en línea pensando que la devaluación del tipo de cambio de acá hasta la gruesa del año que viene debería ser no superior al 23-24%. ¿Cómo sostengo eso yo en términos de oferta? Bastante fácil. ¿Qué me muestra este gráfico? Compras del Banco Central de todo el año. Acumulado 13.118 millones al 25 de julio, ritmo de compras promedio 121, la meta anual era 10.000 millones. Faltan 5 meses, ya la superó en un 30%.
¿Qué permite eso? Clave, y esto es lo que yo les decía del cambio importante. El agro va liquidando en lo que va del año 16.500 millones de dólares. Energía 7.000. Minería 4.000. O sea que tengo 10 contra 16. Buenísimo. ¿Qué es lo importante? Que eso es ingreso genuino por exportación. Pero la mayoría de las empresas que están en esos dos sectores, lo que vino haciendo a lo largo de todo el año fue emitiendo deuda. ¿Qué es eso? Emiten obligaciones negociables en el mercado internacional, en el cual le dicen a inversores que les presten plata contra una tasa de interés y una devolución de capital. ¿Cuánto suma eso? 4.500 millones de dólares. O sea, en los primeros 7 meses del año, el agro puso arriba de la mesa 16.500 millones de dólares de liquidación, de un estimado más o menos de 32, 33 de toda la cosecha fina y gruesa a los precios de hoy. Pero energía, minería, más lo que emitieron de deuda, puso lo mismo. ¿Contra qué hay que contrastar esto? Muy fácil. No, lo que pasa es que la gente no está comprando dólares. Apertura del cepo, abril del 2025. ¿Cuánto vienen comprando las personas físicas de dólar billete promedio en lo que va del año? Sacando septiembre y octubre, que fue la previa de las elecciones del año pasado. 2.000 millones de dólares mensuales. Vamos a hacerla fácil. A 2.000 millones de dólares promedio mensual, para los 7 primeros meses del año, son 14.000 millones de dólares. Si el agro liquidó 16.000, el Banco Central no hubiese podido comprar un solo dólar. ¿Qué cambia la ecuación acá? La que está poniendo minería y energía arriba de la mesa. Eso le da una robustez de corto plazo a la balanza de pagos que es mucho más difícil que uno la pueda desequilibrar. ¿Por qué? Porque la gente sigue comprando dólares. Lo que pasa es que antes había un solo oferente. Ahora hay dos, y el que apareció en un cortísimo lapso de tiempo tiene la misma fortaleza relativa que el histórico que ya estaba. ¿Eso significa que no puede haber una corrida? Puede haber una corrida, tranquilamente. Pero el Banco Central tiene la primera herramienta, subir la tasa de interés. La segunda herramienta, salir a vender en el mercado de futuro de dólar. Y la tercera herramienta es vender dólares físicos de las reservas. Riesgo país, ya saben todo que nos recalificaron, estamos en los famosos 400, 450 puntos. Y este es el gran desafío que viene por delante. Y esto cuando uno lo mira es lo que da un poquito de miedo. ¿Qué es esto? Los vencimientos de deuda que tiene la Argentina a partir del 2027. 25.000 millones de dólares, 27.000, 28.000, 26.000, 30.000. Sin acceso al mercado internacional de crédito es muy difícil ponerle el pecho a eso. Adelantándose, ¿qué hizo el Ministerio de Economía? Muy fácil. Dijo, voy a mostrar cómo cierra el programa financiero del 2026. Necesidades 20.000 millones, 23.000 millones de dólares de oferta, me sobran 3.700. Te muestro el 2027, te dice. 25.000 millones de necesidades, 25.000 de fuente, de los cuales obviamente arranca con el saldo inicial de lo que quedaría del 2026. Podemos estar toda la tarde analizando la veracidad de los números. Los que saben en serio dicen que es bastante probable, justo, pero probable. No sé si habrán leído, está Cristalina Georgieva dando vuelta por la Argentina y dijo, la Argentina está en condiciones de salir al mercado internacional de crédito. O sea, antes de entrar en granos, no va a ser fácil poder justificar una corrida cambiaria que pueda romper
techo de la banda. El famoso trade electoral, ¿va a forzar el tipo de cambio a que vaya cercano al techo de la banda? Puede ser. ¿Cuánto es eso? Entre 22 y 23%. O sea, lo que quiero decir es, guarda cómo analizamos las decisiones, no solo las de inversión y las de financiamiento, sino las de stock. Vuelvo un segundo nada más que para no. Las colocaciones en carteras de pesos sin ser demasiado agresivo, eso es lo que rindieron los primeros 6 meses del año en dólares. 11, 17, 15,5 y 14,5. Contra las de dólar, que la que más rindió 2,3. Los granos rindieron 1,75. O sea, ¿qué estoy diciendo? Que es obligación tener bien claro cuándo vale la pena sentarse arriba del grano y cuándo no. O sea, si me tengo que llevar algo, si es que les interesa llevarse algo de esta parte, es analicen el comportamiento de las 3 variables en conjunto. ¿Qué pasó con el tipo de cambio? ¿Qué está pasando con la inflación? ¿Para dónde van los dos? Y eso contrastarlo contra tasa de crédito si me tengo que endeudar y tasa de colocación si estoy sentado arriba de granos. Mercado de granos, ¿soy optimista? Soy optimista, pero con algunos signos de interrogación. Trigo, nada, no los voy a aburrir, voy a ir a lo que realmente... Ahí está, a ver. Este gráfico para mí es importante. Este es el precio del trigo de los últimos 25 años ajustado por inflación. Los últimos 10 años, el precio del trigo se mueve entre 175 y 250 dólares, con un evento que lo rompió, que básicamente fue la guerra Rusia-Ucrania. Sin ese evento, cuando llega a los 260, 270 dólares, se queda sin nafta y pega la vuelta. Aquí hay que prestarle atención en trigo hoy, una sola cosa. No lo voy a aburrir, fondo vamos a dejarlo, esto. Hoy no hay ningún problema de oferta de trigo en el mundo. Rusia acaba de terminar un cosechón y Ucrania también. Entre los dos representan el 30% de la exportación de trigo del mundo. ¿Hay trigo? Sí. ¿Cuál es el problema? El 30% del trigo que tienen que exportar esos dos países no está pudiendo salir porque se están sacudiendo con misiles y entonces todo lo que vimos de suba de precio de trigo está apalancado en esto. Acá lo tienen bien clarito. Vuela el trigo norteamericano apalancado en el conflicto Rusia-Ucrania. Los puertos de Ucrania del Mar Negro y los de Rusia, en términos de capacidad instalada, están mermados en un 30%. Entre el viernes y ayer, el mercado internacional se pegó una piña grande y el trigo bajó muy fuerte. ¿Qué es lo que pasó? Se decía que había un acuerdo liderado por Zelensky con los rusos como para darle un alto al fuego hasta que se termine básicamente el embarque de todos los productos. Como todavía no quedó en claro si iba a ser así, el trigo bajó un poco, pero se quedó ahí. O sea, indirectamente, ¿qué estoy diciendo? Bastante simple. El día que esto se arregle, el trigo va a 200 dólares. ¿Puede ir hasta 260, 270 antes de ir a 200? Sí. Pero el punto a saber acá es que no estamos en un cambio de tendencia de precio. Esto es un rebote de precios dentro de una tendencia de largo plazo a la baja que por su agresividad, capaz que me da un trigo de diciembre de 260, 270. Si llega a 270, 260, ¿qué hay que hacer? Vender hasta la abuela. Y la del año que viene también. Porque no es problema de oferta. Nada, no los voy a aburrir. Sí, obviamente hay una cosita que hay que tener en cuenta, que es que Australia, que es un exportador de trigo importante, cada vez que hay niños se le complica y hoy ya están pensando en una caída del 25% de oferta para el total de Australia. Si se da
es sostén de precios de cortísimo plazo. Acá lo que va a definir cuánto más arriba vamos es si el conflicto entre Rusia y Ucrania en términos de logística sigue siendo como viene siendo o si se recrudece o se pone más grave. Esto no, acá está, esto. Trigo diciembre. ¿Qué me da esta es la posición de trigo diciembre nuestra. ¿Qué me da la posición? Que tenemos chance de volver a ver el 2.35, 2.40. Ahí, ¿qué tengo que prestar atención? ¿Qué tan grave es la situación en términos de logística desde Rusia y Ucrania? Si es grave, hay hilo en el carretel para ir un poquito más arriba. Sí tienen que saber algo. Cuanto más arriba vaya, más grande va a ser el palo después. Maíz y soja. Maíz y soja estamos en pleno mercado climático norteamericano. Los calores de julio, los analistas dicen que probablemente haya que ajustar algo la oferta de maíz en Estados Unidos. Nada grave. Vamos a lo importante. 400 millones de toneladas se vienen de maíz en Estados Unidos de cosecha. Serán 3.85, 3.90, 3.95. Si los números son esos, no vamos a ir mucho más arriba de precio. Mismo gráfico. Acá estamos más lejos del techo y hay probabilidad de que esto vaya para arriba. Maíz diciembre Chicago. No les voy a aburrir. Fondos. Y acá viene lo importante y hay dos cosas que sí permiten ser optimista en precios de soja y de maíz. Estos son los números de la cosecha de la safrinha brasilera. Los brasileros cosecharon 116 millones de toneladas de maíz. 144 millones de toneladas de maíz total, 30 de primera, 116 de la safrinha. Toda la safrinha es maíz de segunda atrás de soja. Y este gráfico es clave para entender lo que puede venir o lo que estamos viviendo hoy. Este es el consumo doméstico de maíz en Brasil. Producto de la super oferta de granos que estamos teniendo en el mundo, lo que están tratando de hacer los dos jugadores más importantes del mercado internacional es generarle consumo interno a ese excedente de producto. ¿Vía qué? Vía biocombustibles. Brasil y Estados Unidos en soja. Brasil pasó un consumo doméstico de la 22-23 de 85 millones a 105. Esos 20 millones que aumentó de consumo interno son 20 millones menos de exportación. Esos 20 millones menos de exportación son los que le dan fortaleza relativa a la Argentina cuando el mercado patina un poquito de oferta. La fortaleza del maíz disponible que estamos teniendo hoy se explica un poco por ese lado. 67, 68 millones de toneladas de cosecha, nosotros venimos recontra atrasados por humedad y esta es la curva de precios. En dólares, ¿qué pongo ahí? Todas las posiciones y pongo el abril. Si ven los gráficos, esto es desde septiembre del año pasado, para tirar un paralelismo con la primera parte de la charla, estamos navegando en dólares los máximos de los contratos. Pero vendiendo eso en la Argentina hoy compro entre 17 y 20% menos que lo que compraba hace 6 meses. Soja. Montón de soja en el mundo, montón. No es problema para nada. ¿Qué soluciona el precio de soja? Esto. Guerra Estados Unidos-China, los chinos no le compran o le compran mucho menos soja a los norteamericanos. Donald Trump tiene que hacer algo. ¿Qué hace? Aumenta el corte mandatorio para biocombustible. Y entonces pasaste de 24-25% a 34% de utilización de soja. ¿En cuánto? En 3 campañas. Y entonces, bastante fácil. Aquellos son porcentajes, esto es desde el 2 de enero a la fecha. El aceite de soja subió 55% en dólares. El poroto 14% y la harina 7,5%. Lo que está sosteniendo el precio del poroto es la suba en el precio del aceite. Mismo gráfico, no los voy a aburrir.
Soja, noviembre, Chicago. Vamos a la parte importante de todo esto. Niño, todos saben lo que se viene, no los voy a aburrir. Pero este gráfico seguramente no lo hayan visto. O así. ¿Qué es eso? Esa es la producción de soja en Brasil. Y eso es lo que genera el Niño en Brasil. Tormenta perfecta para pensar en suba de precios importante. En septiembre, en Mato Grosso hay que arrancar a sembrar la soja. Generalmente deberían llegar a fines de septiembre, principio de octubre, con toda la soja sembrada ahí, y deberías avanzar bastante para el sur. ¿Qué dice esto? Atraso en el inicio de lluvias va a generar el Niño que se viene. ¿Cuánto? No lo sé. Si son 15 días no es grave, si son 30 días estamos hablando de otra cosa. Inundaciones. Acá se hace el 30% de la soja brasilera. Acá se hace el 50%. La expectativa son 180 millones de toneladas como máximo, vamos a poner 175. Entonces uno agarró y dijo, vamos a jugar un poquito. Últimos 8 años, eventos Niño. Niño débil 2018-2019, 117 millones de toneladas cosechó, fíjense lo que estamos hablando. En la 18-19 los brasileños cosecharon 117 millones de toneladas. La expectativa de este año son 180, del año que viene, y este año cosecharon 180. 2023-2024, intensidad del Niño, fuerte, uno de los 5 más intensos registrados. El que se proyecta para acá es 25% más fuerte que este. ¿Qué pasó? 10% de pérdida productiva. Si es 10% de pérdida productiva, son entre 18 y 20 millones de toneladas. Vamos a jugar con ese número, 15. ¿Eso es inocuo para el mercado? No. Che, y si el mercado sabe que se viene el Niño, ¿por qué no se empieza a adelantar? Porque estamos en pleno mercado climático norteamericano. Una vez que quede claro cuánto va a poner arriba de la mesa Estados Unidos, el mercado va a levantar la vista y va a decir, che, ¿cómo viene Brasil? Si Brasil no va a pérdida superior al 5%, pasa nada. Si empezamos a hablar de 10 o más, es otro mercado, con una salvedad importante. Si yo me atraso acá, cosecho más tarde. Si yo cosecho más tarde, siembro más tarde la safrinia. Cuando yo siembro más tarde la safrinia, cuanto más me acerco a fines de febrero, principios de marzo, tengo que empezar a pensar en mermas de rinde de entre 15 y 18%. La expectativa hoy de Luzda para soja Brasil es 175 y para maíz es 140. Si nosotros llegamos a octubre, noviembre, y eso es 150, 155 de soja, y 120, 125 de maíz, es otro mercado. Y entonces, me cuesta mucho pensar en que los precios de gruesa van a bajar durante las próximas 7, 8 semanas de forma importante. Volatilidad hay siempre. Pero de forma importante y sostenida me cuesta muchísimo verlo. Me da la sensación que dólares más, dólares menos, estos son los precios de gruesa disponible y de la nueva con los que vamos hasta septiembre. Si en septiembre Brasil le deja en claro al mundo que el Niño no lo va a afectar, vamos entre 15 y 20% más abajo en precio de grano, gruesos. O sea, lo que quiero decir es, che, llegó septiembre y viene todo bárbaro en Brasil. No es para sentarse arriba ni de la disponible y no hacer nada de la nueva. Si lo único que leen todos los días son complicaciones en Brasil importantes, tiren de la cuerda todo lo que quieran. Y en trigo ya les dije lo que les tenía que decir. Disculpen si fui un poquito rápido, pero la verdad que les agradezco enormemente que se hayan quedado hasta el final. Me quedo para las preguntas que quieran, con el que se quiera quedar. Muchísimas gracias por su tiempo. COF Cointel presentó al analista de mercado Sebastián Lago